para iniciar. Muy bien, pastor. Comencemos con oración entonces. Bueno, bendito Dios, Padre nuestro, damos gracias por este tiempo que nos permites reunirnos para estudiar tu palabra, para seguir creciendo, seguir siendo fortalecidos en la fe. Gracias por mis hermanos que ya están congregados, Pastor Custodio, Pastor Juan José, Usdari Javier, Juan Miguel y Sara, y Angie y Joan. También por los que se van a unir y Padre, oramos para que sea un tiempo provechoso, que le des sabiduría al pastor Juan José, le sigas dando tu gracia y tu poder, Señor, para poder compartirla y enseñarla fielmente y que glorifique siempre tu nombre. Bendito Dios, a ti sea la gloria y la honra, la alabanza. Señor, tú eres poderoso, tú eres sabio, santo, 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 eres tú. Y hoy, Padre, nos rendimos ante ti y esperamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús ponemos esta clase en tus manos. Amén y amén. Muy bien, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a retomar nuestra clase. Hace 8 días tuve una dificultad para poder estar en clase, pero aquí estoy. Pero quisiera saber si han surgido algunas dudas, si han podido hacer sus lecturas. Estas clases son muy interesantes, pero solamente si nosotros leemos los documentos que se nos dan para poder instruirnos. Y una manera de considerar que si ustedes están haciendo sus deberes es esa retroalimentación, cuando hay preguntas, cuando vemos que se ha leído la Biblia. Estamos estudiando las cartas de Pedro y una de las cosas que decíamos en la clase anterior es sobre el tema de la autoría, ya que nosotros hemos dicho que es Pedro, el apóstol Pedro, bajo la prioridad de que la misma Biblia dice que es Pedro, aunque en muchos otros lugares se sostiene que es una escuela petrina. Sin embargo, debemos descartarlo porque si aceptáramos que hay una escuela petrina que escribió la primera y la segunda carta de Pedro posteriormente a Pedro, entonces estaríamos negando la inspiración plenaria, estaríamos negando que toda la palabra de Dios ha sido construida por Dios mismo y enviada para su pueblo. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta hasta aquí. Bueno, parece que no hay. Están, pastor, como, Dime. están como ausentes. No, pastor, sino de pronto que no hay dudas, pero sí, pues es interesante cuando en la clase anterior ya empezamos a mirar algunos aspectos del contenido teológico de la carta, o sea, de lo que de pronto dentro de los versículos que estábamos viendo ya nos empezaba a dar también digamos, una línea ya de lo que dice la carta y acerca de lo que se puede ver con la realidad y el contexto que se escribió, pero también en el que estamos viviendo. O sea, ese tema de la aplicación es muy interesante y eso pues Muy bien, creo que es muy pastor. provechoso. Yo le agradezco, estoy ubicándome para dar la tercera clase y vamos a meditar en esta noche sobre el mensaje, propósito y razones del Evangelio de Cristo, pero en la carta de Pedro. Entonces, pudiéramos decir que es el Evangelio de Pedro, que es lo que a él le movió para poder escribir. Entonces, normalmente cuando pensamos que nos encontramos en tiempos de crisis, nosotros recurrimos a muchas maneras de cómo consolarnos.
cómo poder darnos fuerzas, cómo encontrar fuerzas para seguir adelante. ¿Sí? ¿Qué hacer para sobreponernos a las dificultades? Y si nosotros pudiéramos tener una respuesta a esto, sería algo interesante, porque posiblemente la respuesta que ustedes están pensando es la respuesta que no daría Pedro o que no da el Evangelio. ¿A qué me refiero, queridos hermanos? ¿Qué hacer cuando muere alguien? Alguien cercano. Muchas veces nosotros decimos, lo sentimos, damos palabras de condolencias, pero a veces estas palabras de condolencias solamente son un tema de educación. Entonces, algo que yo quisiera que nosotros consideramos es algo, ¿cuál es la respuesta de la palabra? ¿Cuál es la respuesta frente a la muerte, frente a la enfermedad? Ahora, no estoy hablando de una gripe, estoy hablando de una muerte inminente, de consecuencias graves para nuestra estadía en esta tierra. Y algo que nos tiene que venir a la mente es el Evangelio de Pedro, porque en medio de las circunstancias que está viviendo el pueblo de Dios, es la respuesta que viene la primera carta y la segunda carta a Pedro, de Pedro, ya que a nosotros los cristianos no estamos llamados a sobrevivir, o no se trata el evangelio de sobrevivir. O sea, no es, estás en peligro, el Señor te va a sacar del peligro. No es, estás en bancarrota y el Señor te va a sacar de esa bancarrota. No es siempre la respuesta que nosotros esperaríamos, ya que el ser humano promedio minimiza todo el sufrimiento y maximiza la búsqueda de bienestar y de placer. Por eso la codicia, la ambición, es el amor al dinero, es uno de los problemas de la humanidad. La respuesta de Pedro es totalmente diferente. Le dice, ustedes son un pueblo elegido, un pueblo de sacerdotes, de reyes, una nación santa, una posición exclusiva de Dios, pero no les promete sobrevivir a la vida mortal, no les promete una vida mortal permanente, sino todo lo contrario, a abrazar nuestra identidad como cristianos, abrazar nuestra vida eterna, esa realeza eterna y anhelar el reino de Dios venidero. Y nos insta a adoptar una actitud activa de esperanza. Y algo que es muy interesante es mostrando una vida piadosa en el hogar, una vida piadosa y justa en la iglesia, en la sociedad, entendiendo que debemos salir del mundo y acercarnos al reino de Dios. Y algo que es un fenómeno hoy en día es que muchos hablan del evangelio, pero de la mano del bienestar. Ahora, no estoy diciendo que el reino de Dios es de los pobres o de los míseros o de los fracasados, sino que cualquiera fuera nuestra circunstancia, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Pedro nos invita a poner nuestros ojos en la seguridad de la vida eterna. De hecho, estamos viviendo tiempos de paz porque las naciones no están en conflicto, tiempos de paz porque la violencia que nosotros vemos son violencias que son internas de las naciones por la codicia, la ambición y la búsqueda de placer. No es una persecución a la iglesia por nuestra fe ni por nuestras convicciones. Y hoy en día podemos entender que el evangelio de Pedro es un evangelio de esperanza.
Y el evangelio se resume de las dos cartas de Pedro en este hermoso versículo que vemos en pantalla. Les dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Creo que es algo que tenemos que poner en contexto permanentemente, queridos hermanos, porque si no nos vamos a desvirtuar. Vamos a salir del contexto de la vida cristiana. De hecho, es algo muy simpático que nuestros países, que son nuestros países latinos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, estos países que pudiéramos llamar bolivarianos, son mendigos sentados en un banco de oro, de riqueza, por todas las materias primas que tenemos. Sin embargo, los creyentes que habitan dentro de estas sociedades, de estas naciones, han olvidado, queridos hermanos, que la mejor esperanza es la seguridad de la vida eterna y no la comodidad de este mundo. No son los títulos, no son la economía boyante, no es la juventud permanente la que nos trae esperanza a nuestra vida, sino vuestros pecados han sido perdonados, por la fe en Cristo tenemos la vida eterna, vamos a morir. El promedio de vida en los tiempos de Pedro para los varones era entre los 30 a los 40 años. Muy pocos llegaban a la vejez y los que se llamaban viejos oscilaban entre los 60 y los 70 años. Y muy raros y muy escasos eran los que pasaban estas edades. La gran mayoría moría de diversas enfermedades a temprana edad, o eran asesinados, o eran muertos en medio de los conflictos o del servicio militar que era obligatorio dentro del imperio para todos los hombres. Sin embargo, algo que yo quiero recordar, que la esperanza que trae las dos cartas es que no olvidemos que somos linaje escogido. Y cuando nosotros entendemos que es linaje escogido, es que debemos recordar que nuestro Dios ha sido refugio para nosotros de generación en generación. Es lo que dice el Salmo 90 en el versículo 1. Pero este refugio no es un refugio, como algunos dirían, espiritual o teológico. Lamentablemente en nuestra época hemos separado lo espiritual de la vida ordinaria o de lo secular. Y esta división nos ha perjudicado bastante. Nos han dicho que hay cosas que son del diablo y hay cosas que son de Dios, cuando todo lo que es creado es de Dios y para Dios. La escritura dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y el llamado que hace Pedro a la iglesia, a todos los dispersos, a todos los perseguidos, a esos judíos que estaban viviendo el cristianismo, les recuerda que son linaje escogido, que son descendencia del Señor, que son esos herederos de la promesa. Y es algo que nosotros debemos recordar, porque eso nos va a hacer desmarcarnos, queridos hermanos, de este mundo y entender realmente lo corto de la vida mortal, lo efímero de la vida mortal. El Salmo 90 nos va a decir que la vida del hombre es como la hierba del campo, que somos como un torrente de agua que pasa, que somos como la neblina,
que nuestra esperanza no es lo que somos aquí, queridos hermanos, porque aquí puede que seamos ricos, puede que seamos pobres, puede que estemos saludables, puede que estemos enfermos, pero lo importante no es esa realidad de bienestar temporal, sino que nuestra fe esté puesta en aquel que nos escogió, que nos eligió sin condición alguna. Y el apóstol Pedro va a hacer en sus 2 cartas un bagaje de todo el Antiguo Testamento, permeándonos una y otra vez a través del recordar que somos de Dios. Algo que es muy interesante, mis amados hermanos, es que nosotros nos llama entonces, si somos linaje escogido de Dios, a lo que debemos entender como consagrarnos. Algo que la iglesia ha olvidado. Nosotros usamos, como les decía hace unos instantes, unos calificativos para aspectos de la vida que son espirituales y otros no espirituales. Voy a hacerles un ejemplo para ser comprendido. Ir a la iglesia es algo espiritual. Ver el partido de la selección Colombia, eso no es algo espiritual. No es malo, no estoy diciendo que sea malo. Pero ¿cómo entendemos que ver un partido es parte de nuestra vida y de nuestra vida en Cristo? Porque algunos han llegado al extremo de decir que no se puede ver un partido porque se está perdiendo el tiempo. Porque el tiempo del cristiano es permanentemente en oración, de rodillas o en ayuno. Y esa es una posición bastante pietista. Cuando la Biblia habla de consagración, está hablando de que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, bajo un principio, comprobando que es agradable al Señor. Y con esto le quitamos los estigmas a las cosas de la vida. Retomo, el ver un partido. Uno, ¿por qué ve un partido? Para pasar un tiempo en familia, para apoyar nuestra nación donde hemos nacido. No creo que ningún colombiano ayer estaba diciendo que gane Brasil, que gane Brasil. Creo que todos los que vieron el partido estaban disfrutando el partido y esperando que su nación ganara, y en el primer gol su corazón se hinchó de alegría. Pero no es malo, a no ser que fuese un ídolo para nosotros. Nuestro Señor nos habla y nos dice que nosotros debemos estar consagrados, y la parte de consagración quiere decir una vida dedicada al Señor. Un tiempo en familia puede ser ver una película, ver un partido, salir de vacaciones, un viaje. Es necesario compartir, así como es necesario que la iglesia también comparta. Para eso tenemos o teníamos antes de la pandemia eventos como un tiempo para los hombres, un tiempo para las mujeres, un tiempo para los matrimonios. Y esto es algo muy importante que tenemos que evaluar, queridos hermanos. La Escritura dice que nosotros estamos permanentemente en todo lo que hacemos viviendo para Dios. Recuerden que Pedro va a tomar los temas de servir en el hogar, servir en nuestros trabajos, aún servir en el servicio militar, que era obligatorio en estos tiempos. Obviamente, servir en la iglesia. Y esto es algo muy importante que no debemos olvidar. Nos permite recordar que nuestra nacionalidad no es la de este mundo. No dice, es una nación santa o una nación apartada. Y nos habla de que estamos bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Realmente el creyente, si hay un negocio que le importa, una política que le debe importar, es las políticas y el negocio del reino de Dios. Ahora, no estoy diciendo de ser apolíticos
o de no entrar en los temas de la economía de la vida mortal. Tanto Pedro, Pablo y el mismo Señor Jesucristo habló de la diligencia del trabajo. Moisés mismo, Dios mismo en toda su palabra. Hemos entendido que el que no trabaja, que no coma. Pero saber que nosotros somos de otra nación nos debe hacer entender que todos los creyentes aquí en esta vida mortal somos embajadores del reino de los cielos. Esta nación que le pertenece a Cristo por derecho propio. Él pagó por su vida, queridos hermanos. Por lo tanto, nos llama a su servicio y propósito. Y su servicio y su propósito, Pedro lo resume de la siguiente manera: anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hay que recordar algunos principios que nos llama tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pero lo entendemos más a través del Nuevo Testamento cuando el Señor nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Sin olvidar que Cristo es la luz del mundo. O sea, las personas deben ver a Cristo en nuestra vida. Cuando anunciar, cuando el llamado es anunciar, no está diciendo o no está hablando de la predicación del púlpito, sino está diciendo de una vida cristiana permanente, constante, no solamente del momento, porque muchos de aquellos que se llaman cristianos tienen muy bonitas oraciones en la iglesia, en el púlpito, muy bonita actitud, palabras y devoción. Sin embargo, si su vida no es de la misma manera, están negando con sus acciones lo que el apóstol Pedro está llamando a todos los creyentes en el mundo en este momento tan crucial de persecución, de que las personas vean a Cristo. Recordemos que hablar de las virtudes no tiene que ver con aspectos fisiológicos o antropológicos físicos. Cuando nosotros hablamos de virtud, estamos hablando del carácter, de la manera de ser, de la conducta, de los principios, como nosotros vivimos. Y esto debe ser evidente para todos nosotros. Cuando nosotros estamos diciendo que somos linaje escogido, real sacerdocio, estamos proclamando por lo menos tres cositas que quiero resaltar con ustedes. El evangelio, a nuestro Señor Jesús, que Él primero lo vivió y nos lo modeló. Es un hombre que trabajaba, un hombre que se apersonó y se sujetó a todas las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles. Fue ordenado, fue ungido, fue puesto en autoridad. Hizo el bienestar a su prójimo. Predicó el evangelio basado en las palabras o en el pacto eterno de redención o las palabras de Moisés, porque lo citó muchas veces, citó a los profetas, citó a Isaías. Y no solamente esto, queridos hermanos, nos mostró compasión, nos mostró misericordia, justicia, gracia. Defendió a los más oprimidos y a los perseguidos. Llevó sanación a los lugares donde no habían médicos, a los extremos de las ciudades. Buscó a los menospreciados y estigmatizados de la sociedad. Jesús fue un hombre que durmió, que comió, que trabajó, que predicó, que pagó sus impuestos, y aún en su juicio, que fue un juicio injusto,
para que se cumpliera lo escrito, fue a la cruz del Calvario y nos mostró que hay un reino y que ese reino es su reino y que este reino no es de este mundo. La esperanza de las cartas que Pedro hace a la iglesia es para mostrar la seguridad de la vida eterna, no la permanencia de la vida mortal. No era la búsqueda del bienestar, sino la búsqueda de glorificar a Dios. Y esto no lo debemos olvidar, queridos hermanos. Tengo aquí un bosquejo pequeño de la primera carta y quisiera que ustedes, si pudieran tomar nota, mirar que el evangelio no tiene que ver con el pecador, no tiene que ver con su vida mortal. Nosotros cuando observamos tenemos que mirar que la primera carta de Pedro en gran parte nos presenta la doctrina ligada a una práctica. Dice en los primeros versículos del capítulo 1, del 1 al 10, nos llama a una esperanza viva, a una esperanza en la cual indagaron los profetas. Que si hemos entendido el evangelio, nuestra obediencia a Dios, a su palabra, a los principios, debe ser de tal manera para apartarnos del sentido común y de lo que el mundo vive. Porque es la única manera de que nosotros somos acercados a Dios. Y no es obediencia por obediencia, queridos hermanos. Nos hace un énfasis de sujetarnos. Y esto es algo con lo que hemos luchado desde niños. Los niños, desde muy tierna comprensión, son egoístas, son narcisistas, son hedonistas y quieren ser independientes, quieren caminar solos, correr solos, hablar a su manera. Sin embargo, ese es el problema de todos los seres humanos a lo largo de la vida mortal. Y Pedro dice, nuestra esperanza es viva, nuestra obediencia es verdadera, pero nuestra obediencia a Dios se hace real cuando nos sometemos no solamente a su palabra, sino a todas las instituciones que Dios ha puesto. Yo les hago una pregunta como para meditar. Nosotros como padres hemos encargado muchas veces a nuestros hijos pequeños, donde algún familiar, donde algún conocido de mucha confianza. Y cuando los sujetamos a este cuidado, nosotros sabemos que la persona que está velando por ellos están en autoridad y debe reaccionar para protegerlos en toda circunstancia. Si necesitan una ayuda económica, alimento, un consejo, en el momento que no estamos y ellos están encargados, ellos son los que responden ante nosotros de su buen cuidado. Si es así, ¿cierto? Yo he tenido la oportunidad de dejar a mis hijos con mis cuñados, mi cuñada y mi cuñado. Yo espero que ellos respondan por el buen cuidado de ellos. Todos nosotros somos hijos de Dios, queridos hermanos. Y como hijos tenemos un solo Padre. Y a nuestro Dios y Padre le ha placido, según lo que Pedro nos plasma, ponernos autoridades en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Claro está que el llamado de la autoridad es glorificar a Dios. Un buen entendimiento del conocimiento de Dios es ese. Pero hay autoridades que estamos en su poder que no conocen a Dios. Sin embargo, el Señor nos llama a través de la carta de Pedro a confiar.
a estar dispuestos, a pesar de que nosotros no vemos con optimismo. Y algo que es muy interesante de las cartas de Pedro es que esta esperanza se traduce, como les dije, en aprender a estar sujetos en el hogar, en la sociedad, en la iglesia. Y nos dice que tenemos que considerar la vida de Jesucristo, quien padeció por nosotros. Y la esperanza que trae toda la primera carta es algo muy interesante. Nos habla y nos hace entender que la vida mortal es muy cortica. ¿Por qué entendemos esto? Porque el fin de los tiempos se acerca. El fin de los tiempos se acerca. Y para muchos de nosotros posiblemente no veremos a Jesucristo en esta vida mortal, pero en un abrir y cerrar de ojos estaremos con nuestro Dios. Y es algo que yo quisiera que nosotros no olvidemos de la primera carta. El evangelio no tiene que ver con el pecador, tiene que ver con Cristo. Ese evangelio es real cuando yo no estoy esperando sobrevivir la vida mortal, sino todo lo contrario, entender que la muerte se acerca, porque el evangelio es Cristo y se debe manifestar en nuestras acciones. Por eso lo más importante el domingo no es el día de la madre o el día del padre o las vacaciones o el tío o la abuela, es Cristo. El Señor ha plasmado en su palabra congregarnos fielmente, esperándole. Y estas dos cartas, ahora vemos, estas dos cartas nos va a hablar de que debemos eliminar todas nuestras dudas, que van a haber falsos profetas. Y que el día del Señor se acerca. La segunda carta de Pedro. Ahora, solo piensen en algo muy interesante. La fe tiene que ver con creerle a Dios y creer en el evangelio y recordar que Él viene pronto. Los falsos profetas y los falsos maestros van a desviarse del evangelio. Tal vez como Pablo está exhortando a los judaizantes en Galacia. Pedro advierte a las demás iglesias que el falso evangelio nos va a hacer pensar más en las circunstancias que en la venida de Cristo. Y algo muy interesante es que si nosotros vemos que por el evangelio somos participantes de la naturaleza divina, testigos presenciales de la gloria de Cristo, estamos esperando el día del Señor. Y es algo que, queridos hermanos, debemos considerar. Si el promedio de vida de los varones es de 30 a 40 años en esta época, y de los más viejos, los 60 a 70 años, y Pedro les está diciendo van a morir antes, pero les dice algo muy interesante. Procuren con diligencia el vivir para Cristo. Que seamos hallados en esa tónica. Por la fe vivimos y esperamos el fin. Ahora, no vayan a pensar que esta es una carta fatalista, una carta que nos va a hacer pensar como el evangelio no es bueno. Todo lo contrario, queridos hermanos.
el propio diseño antropocéntrico que nosotros tenemos, antropológico que tenemos, nos muestra que estamos muriendo todos los días. Solo que lo engañamos con ejercicio, lo engañamos queriéndonos ver más jóvenes con cirugías, maquillaje, no cambiando de estilo de ropa. Sin embargo, todos los días morimos. Todos los días estamos esperando que el Señor venga. De hecho, el domingo o cada domingo la iglesia siempre se saluda Maranata. Cristo viene pronto. Ahora, ¿qué significa que Cristo viene pronto? Que los que están vivos tienen que ser glorificados y los que están muertos resucitarán. O sea, la mejor noticia es que Cristo venga pronto, porque el día del Señor se acerca, el día en que Él viene para desposar a su novia, la iglesia. El mensaje de la primera carta es la seguridad de la vida eterna y es dada a todos los cristianos. Una forma de identificarnos con Cristo es vivir con esta perspectiva de la vida eterna, permanecer firmes en la fe, sujetos a la voluntad del Padre. Y esto ha sido el mensaje del Evangelio permanente. Recordemos lo que Hebreos nos decía. En Hebreos 11, después de darnos una lista abundante de hombres de fe, nos dicen, ellos quedaron esperando la venida del Cristo. Pero el autor de Hebreos dice, nosotros no hemos sido exceptuados de esa espera. Tanto ellos y nosotros seguimos esperando que Cristo venga. Muchas veces nosotros pensamos, hoy no voy a culto, porque dentro de 15 días voy. La pregunta es, ¿será que tendremos la oportunidad de ir el próximo domingo? No en 15, no este domingo, porque el Señor viene pronto. Y es lo que Pedro llama a la iglesia perseguida a la esperanza. Si te matan hoy, está bien. Llegarás ya a la presencia del Señor. Tal vez como el mismo Señor Jesús le dijo al hombre de la cruz, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y aunque el Señor murió y estuvo 3 días enterrado. Es muy importante que meditemos en los dos mensajes, tanto de la primera carta como de la segunda carta. Porque Jesucristo viene pronto. Es de suma importancia que todos los cristianos nacidos de nuevos estemos bien cimentados en la palabra para que seamos capaces de discernir entre la verdad y el error. Pedro da esa misma receta para creer en la fe. Cuando es aplicada a nuestras vidas, nos aseguramos también de una gran recompensa. Y la recompensa está sintetizada en el pacto eterno de redención, que nos dice que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido escogidos por Dios para ser adoptados hijos de Dios y recibir una herencia, un lugar permanente donde estaremos con nuestro Señor. Segunda de Pedro 1:10 al 11 nos recuerda que esta promesa será otorgada amplia y generosamente a aquellos que entran al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual es el fundamento de nuestra fe. La pregunta sería, queridos hermanos, cuando leemos Pedro, las dos cartas de Pedro, ¿la leemos como una experiencia de la iglesia en el pasado o es nuestra experiencia? Porque si es nuestra experiencia, debemos llenarnos del gozo, de la alegría. Vamos a morir en Cristo. Es una ironía posiblemente para el mundo, pero para nosotros no lo puede ser, porque Jesucristo viene pronto.
Su reino se ha establecido. Se han cumplido las promesas de aquella sombra del Antiguo Testamento. Él nos ha rescatado y hoy podemos morir con la certeza de que ya estamos en Cristo. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí yo quiero dejar mi clase de esta noche y preguntarles si tienen alguna pregunta. Sería bueno que repasaran la primera y la segunda carta de Pedro, y dentro de 8 días lo que yo voy a hacer es compartir con ustedes cómo lo aplicamos todas estas verdades que hemos ido navegando de manera personal. O sea, estas son generalidades o principios generales para poder entender la carta, para traerlas a nuestra mente, pero dentro de 8 días voy a ser ya muy puntual en acciones propias de aquellos que deben vivir el evangelio. ¿A qué estamos llamados? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué obligaciones o qué encargos tenemos? ¿Qué privilegios? Y esto va a ser muy interesante, queridos hermanos. No sé si tienen una pregunta o Pastor Juan Manuel, no sé si usted quisiera ayudarnos con algún aporte o si ha habido algún error con alguna corrección. No, pastor, bien. Creo que ha sido claro y el bosquejo y los temas que se esbozan allí en la carta. Yo digo que una cuestión importante para destacar es al Señor Jesucristo allí. O sea, aunque, por ejemplo, cuando nos llama y el versículo que compartiste de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pues es el ánimo para la iglesia y es la palabra para la iglesia para que reconozca la obra de Cristo en la cruz, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo de redención, porque nos hizo su pueblo ahora. Y esto pues deja a la iglesia en la posición de pueblo, cosa que, por ejemplo, los judíos reclamaban, ¿no? Llamándose Israel, el verdadero pueblo de Dios. Ahora es la iglesia también. Es de acuerdo, ahora somos herederos también de las promesas, del pacto. Somos ahora miembros del pacto. Sí, nos integró al pueblo. Y por tanto, entonces, nosotros ahora tenemos una esperanza viva. Ahora tenemos nosotros nuestra mirada en la eternidad. Ya no vamos a estar acá sujetos a la corrupción de este mundo, a la muerte, a la destrucción que viene por consecuencia del pecado, sino que el Señor nos ha hecho partícipes ahora de una nueva vida, y es la nueva vida en Cristo, donde hay eternidad. Por tanto, entonces, todas las aflicciones de este mundo presente, todas las situaciones, aún en medio de los gobernantes, de las situaciones y todo, pues no nos dejan sumidos en esa miseria en la que viven las personas sin Cristo, sino que antes tenemos una aspiración nueva y es vivir con el Señor. Pero mientras estamos aquí, no solamente nos salvó, sino también nos llamó al servicio, al anuncio de la palabra, a anunciar las virtudes de Cristo, no las nuestras, sino las virtudes del Señor Jesucristo, que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Qué bonito, qué bonito y poderoso, ¿no? Porque es que nos trasladó de ese reino de Satanás y en el cual todos están, los que están sin Cristo, los incrédulos están prisioneros, y de allí nos liberó, nos sacó, porque el Señor nos había escogido para ser santos y sin mancha delante de Él, pero también para anunciarle. Entonces, creo que en medio de las pruebas, de las dificultades, el llamado es a seguir anunciando este evangelio precioso que se nos anuncia también en la carta de Pedro, como en todas las escrituras, porque Cristo está allí revelado en toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, y esta historia de pacto es maravillosa y nos, ¿verdad? Nos ubica en lo que vemos nosotros
ser como creyentes, como cristianos y como siervos del Señor, viviendo para su gloria, anunciando el Evangelio y viviendo para su gloria aún en medio de circunstancias adversas, como también pueden ser sus circunstancias buenas, o que llamamos buenas, de abundancia o bonanza también, o de paz, por ejemplo, que nosotros ahora no tenemos una persecución como iglesia y podemos abrir nuestros templos y poder anunciar con libertad el Evangelio. Pero aún si hay esas circunstancias de persecución como la pueden estar viviendo algunos hermanos misioneros en territorios donde el Islam es mayoría, donde hay situaciones de violencia y maldad y perversión, pues hermanos, allá también en medio de esa persecución están anunciando la palabra y deben de cumplir ese llamado y ese propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Centrados en Jesucristo. Muy bien, pastor, estamos terminando entonces esta tercera clase. Nos queda una cuarta clase, como les digo, para comprender puntualmente lo que el Señor nos llamó a hacer. Espero que nuestros hermanos comprendan que hoy en día hay una mala comprensión de ese versículo que es central en todo Pedro, porque dicen somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero pareciera ser que no se comprende ni el contexto, sino como si fuéramos inmortales en esta tierra que no se van a morir. Y todo lo contrario, lo que Pedro dice, nos vamos a morir, pero mientras tanto, seamos cristianos donde Dios nos ha puesto. Y todos nosotros, Dios nos ha dado un lugar como hogar, como iglesia y dentro de nuestra nación para testificar que somos hijos suyos y que la luz de Cristo sea la que se vea irradiando y trayendo esperanza a otros. La esperanza que el pueblo disperso hizo fue a lo largo de los 6,000 años de la creación. Realmente el pueblo y la nación de Dios no tiene un territorio judío o israelita. Eso es muy interesante, sino es universal. Por eso Moisés no fue judío, Abraham no fue judío, Jacob no fue judío. Y les voy a decir algo muy interesante. Aunque David fue de Judá, él no fue judío. Los judíos solo nacen después del exilio, cuando las demás tribus, fuera de los levitas y sacerdotes y de los de Judá, fueron los únicos que pudieron corroborar su linaje. Y a partir de ese momento se empezó a usar ese término de judío. E Israel existió muy poquito, porque primero quedó como Israel en el norte y luego Judá en la parte del sur desde la división, pero era el reino dividido, pero todos eran israelitas en ese momento. Quiere el Señor que nosotros nos comportemos con la dignidad de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pastor, que el Señor los bendiga. Muchas gracias, pastor. No sé si hay alguna pregunta o alguna intervención final. Si no, vamos a disponernos a Buenas orar. noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo sí quería pedirle pues un favor al pastor, de pronto si nos puede compartir las diapositivas que ya le habíamos pedido antes y no las tenemos. Las presentaciones. Ok, el pastor me envía la grabación, ¿cierto, pastor? Es que en este no. Si están en el, ¿tú me las has enviado al correo? Sí, señor, yo se las envío. Ah, bueno, señor, listo. Gracias, mi vale. Bueno, Alejandra, muy bien. No sé si algún otro hermano. Bueno, agradecerle al pastor Juan José por el tiempo, por su dedicación y empeño para enseñar la palabra de Dios y para enseñar también esos aspectos también de la teología que son tan necesarios, porque es vivir la palabra y en medio de este tiempo y que nos ha puesto el Señor a vivir. Entonces, muchas gracias, pastor. Y vamos a orar para finalizar nuestra reunión.
Señor bendito, gracias por este tiempo en el cual hemos podido mirar, revisar, Señor, tu palabra, en especial la carta de Pedro a la iglesia, esta epístola universal de la primera carta, ir revisando, Señor, no solo su contexto, sino también empezar a mirar el bosquejo de su contenido, los temas que tiene y la importancia que tiene para la iglesia, Señor. Ayúdanos a comprender, Padre, el mensaje tuyo, a entender, Señor, tu propósito y que te glorifiquemos, Señor, como iglesia. Padre, ayúdanos a profundizar en la escritura, Señor, y a poder enseñar fielmente la palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice al pastor Juan José, a mis hermanos que hoy están presentes en la sala. Dios mío, Señor, que sean todos llenos de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor y todos mis hermanos, el domingo nos vemos